El encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, su hijo espiritual, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, versículo 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Este encargo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, su hijo espiritual, es el mismo encargo que el Señor nos da, que es predicar el evangelio. Fíjese que en el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, que un día habrá un juicio donde el Señor Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso la salvación es el regalo de Dios para todo hombre que cree, toda mujer que cree, recibe la salvación, recibe la vida eterna y tiene la justificación a través del sacrificio de Cristo. Por eso la palabra tiene que correr a través de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano, tiene que predicar la palabra. Y en el versículo 2 dice que prediques la palabra. No le dijo que prediques psicología, que prediques positivismo, que prediques exitismo. Predica la palabra. Eso es lo que tenemos que predicar, porque la palabra es la que va a traer convicción de pecado y arrepentimiento a todo aquel que la escuche. No la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Por eso nuestra prédica, nuestra enseñanza debe estar cimentada en las Escrituras, en el fundamento de los apóstoles de Jesucristo y de los apóstoles. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En una palabra, enseñá, animá, alentá, direccioná, pero hacelo con la palabra, Timoteo. Hacelo con la palabra, no lo hagas con otra cosa. No adulteres la palabra, no la mezcles con otra cosa. Predicá el evangelio, porque eso es lo que predicaba Pablo, a Cristo crucificado. No iba con palabras persuasivas, ni palabras a conveniencia de otros, ni palabras que endulzaban los oídos, sino que tanto los profetas como Jesucristo, como los apóstoles, iban con el mensaje de Dios para que la gente se vuelva a Dios, abandone el pecado, abandone la injusticia, abandone la mentira, abandone la corrupción moral, abandone todo lo que a Dios le desagrada y se vuelvan a Dios de todo corazón, arrepintiéndose de una manera genuina y mostrando fruto de arrepentimiento. ¿Por qué le decía esto el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Porque en ese tiempo y en este tiempo iba a haber confusión. Iba a haber apostasía, iba a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas. Iba a haber de todo y la gente iba a confundirse, iba a buscar de un lado para el otro el pan, el maná, que es la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que no le va a interesar la doctrina de Cristo, le va a interesar escuchar a la gente lo que quiera escuchar. Pero nosotros como discípulos de Cristo, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que predicar la palabra. Y la palabra muchas veces es linda y es dulce como la miel, pero también es martillo a la piedra o es como clavo hincado. ¿Por qué? Porque la palabra nos descubre. La palabra descubre la oscuridad que tengamos, la palabra descubre el error que tengamos, la palabra nos expone. Por eso necesitamos iluminarnos a través de la lectura de las Escrituras, de escuchar la palabra, no solo para que nuestra fe aumente, sino para poder arrepentirnos de lo que está desagradando a Dios. ¿Por qué le decía esto el apóstol Pablo
a su hijo Timoteo, porque iba a haber tiempo donde iba a haber confusión, donde algo que parece ser pero no es, que realmente no se iba a predicar la doctrina, sino que se iba a adulterar la palabra, se iba a predicar otro evangelio, se iba a predicar otro Jesús, y iba a haber gente que le iba a gustar ese tipo de alimento espiritual o ese tipo de enseñanza errónea. Pero el apóstol Pablo nos advierte también en este tiempo, ¿no? Dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiere decir que no solo en ese tiempo, sino en este tiempo, iba a haber muchos maestros con sus propios pensamientos, con sus propias filosofías, con sus propias maneras de interpretar o agregar o sacar. Pero fíjese el consejo que nos da la palabra de Dios en el versículo 4, como se la dio a Timoteo, que dice que este tipo de enseñanza, o este tipo de doctrina, o este tipo de prédica, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo, iba a haber mucha confusión. La gente no iba a recibir el alimento realmente nutriente, el alimento sólido, como dice la Escritura, ¿no? Cuando uno llega a Cristo, toma la leche, ¿no? Dice, la leche espiritual que nosotros tomamos, que es la enseñanza básica, pero luego, cuando ya pasa el tiempo, cuando ya experimentamos a Cristo, su realidad, su presencia, su poder, vamos siendo transformados a través de la palabra, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos teniendo un crecimiento. Ya necesitamos un alimento sólido, como dice la Escritura, para no ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, sino para poder entender el propósito de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder mirar a Cristo, poner los ojos en Cristo, predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio tal cual el Señor nos ha enseñado. Y dice el versículo 5, el consejo, pero tú sé sobrio en todo. Estate atento, Timoteo, estate atento, mi hermano. Estemos atentos, qué comemos, qué escuchamos, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Nos estamos alimentando con buen alimento o estamos alimentándonos con comida chatarra? Qué bueno que podamos alimentarnos del alimento sólido, del alimento de las Escrituras, de la doctrina de Cristo, que va a ir transformando toda nuestra manera de pensar. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Quizás estás pasando aflicciones, luchas, desánimo, tristezas, quizás ingratitudes y tantas cosas que sufrimos muchas veces aquí en la tierra. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quizás estás sufriendo, ¿no? Como el apóstol le decía a su hijo espiritual, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soportemos las aflicciones. Las aflicciones son temporales, pero va a haber un mayor peso de gloria. Las luchas, las dificultades, lo que está pasando, va a pasar. Y luego, si tú permaneces, vas a sacar algo bueno, porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, tú que estás escuchando esta palabra, Dios nos está llamando a que nosotros recibamos su mensaje en nuestro corazón, seamos transformados por el mensaje de vida, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y cuando lo recibimos, cuando lo creímos, cuando lo entendimos, luego hagamos lo mismo con otro, le enseñemos la palabra con transparencia, con amor, con integridad. Por eso también 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, ellos mismos como ministros, como siervos, nosotros como mensajeros del Señor, como atalaya, dice el capítulo 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ese llamado a predicar, ese llamado a enseñar, ese llamado a extender el reino, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayes.
No desmayes, tú eres obrero del Señor, siervo del Señor, evangelista, profeta, yo no sé, pero Dios te dice no desmayes. Levántate en el nombre de Jesús y caminá con integridad, caminá en el camino angosto, que es un camino de santidad, es un camino de vida, y tendrás el respaldo, el poder, la presencia de Dios. Por eso los apóstoles tenían un corazón entregado a Cristo. Mire lo que dice el versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y lo vergonzoso, y no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los apóstoles, también como nosotros, cuando no teníamos a Cristo, hacíamos cosas malas, había astucia, había cosas que nos daban vergüenza, había cosas que hoy entendemos que no agradaban al Señor, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que llevar el mensaje del cielo a la gente, no podemos callar lo que hemos visto y oído, lo que experimentamos. El versículo 3 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, claro. El Evangelio está encubierto a mucha gente que no conoce a Jesús, a mucha gente que quizás tienes alrededor y no le predicaste el Evangelio, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, gente que está necesitando recibir la luz y que se le descubra el Evangelio para que conozca a Cristo. Pero ¿cuál es el enemigo que tenemos? Es el diablo. El diablo, el Dios de este siglo, que dice que cierra el entendimiento, ciega a la gente. Eso lo dice el versículo 4, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que orar, pero tenemos que predicar. Tenemos que interceder, pero tenemos que acercarnos a la gente. Tenemos que dar a conocer el mensaje del cielo a tanta gente que hoy está necesitando salvación. Y el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Su mensaje estaba centrado en Jesucristo. Su mensaje estaba centrado en la doctrina de Jesucristo. Esa es la base de nuestro mensaje. Es hablar de Jesús, de lo que hizo Jesús, del amor de Cristo entregando su vida por nosotros. Y que la gente pueda ser salva de la ira venidera. Y terminando, dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios, que fuimos iluminados por el Evangelio. Alguien nos predicó, alguien nos dio el mensaje, escuchamos a un evangelista, escuchamos a un pastor, escuchamos a un hermano y recibimos el regalo del cielo que es Jesucristo. Dios nos manda que nosotros hagamos lo mismo. Que Dios te bendiga.